Ya, entonces decía que íbamos a dar inicio a nuestra segunda charla con Alejandro, que es nuestro asesor en materias de psicología organizacional. En la primera sesión, Alejandro nos entregó, ¿cierto?, algunas claves para descubrir nuestros miedos, ¿cierto? Y ver cómo nos paralizaba. Y bueno, entregó algunos tips para que aprendiéramos a reconocerlo. Hoy la charla va a girar en torno al fortalecimiento de nuestra estima. Esto como parte del primer ciclo de charlas dirigidas hacia los trabajadores y trabajadoras de INE, no necesariamente solo a los socios, está abierta a todos. Nos dejo con ustedes a Alejandro. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, efectivamente... No se te escucha. Alejandro, se puede Alejandro. A ver, tiene micrófono, pero no hay sonido. ¿Ahí se escucha? A ver, ¿Se escucha? ahora sí. Se escucha muy bajito. Correcto, muy muy bajo. despacio. Dame un segundo. Y falta un poco de volumen, exacto. Hay un problema de autoestima ahí. Buena. ¿Ahí se escucha? No. ¿No? Se escucha muy bajo. Se escucha, pero demasiado bajo. No, no se escucha. Es mejor con el micrófono, por lo menos con el audífono se oye un poco mejor. Ya, ¿ahí se escucha? Se escucha, por lo menos se escucha, Alejandro. Sí, sí se oye. Sí, dele nomás. Sí, es que cambié micrófono, pero me doy cuenta que este tampoco es muy bueno. Bien, haremos lo posible para que se escuche. ¿Ya? Si no se escucha algo, me indica y Ahora lo vuelvo a sí, repetir. ahora sí. No hay ya. Bien, nosotros quedamos las veces anterior. En realidad, partimos y avanzamos como 2 o 3 láminas. Y la finalidad de esa presentación era justamente ver, primera parte, de dónde salía el miedo, cómo efectivamente nosotros somos protagonistas de este miedo, pero también tiene que ver cómo nosotros podemos también ir utilizando o aplicando cierta herramienta para enfrentar este miedo, ¿ya? Y esa segunda parte es la que vamos a ver ahora, ¿ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo que la vez anterior, vamos a avanzar, yo les voy a poder preguntar y ustedes van a poder hacer todas las inquietudes que estimen conveniente, ¿ya? Ahora, una de las cosas que, que tienen que ver con el enfoque, ¿eh? Generalmente nosotros, bueno, nosotros definimos el miedo como algo que está ahí escondido, que no sabemos de dónde viene, no lo podemos identificar, ¿ya? Y eso nos genera efectivamente un estado de ansiedad, muchas veces ansiedad. Y si eso lo llevamos a un estado extremo, genera estos ataques de pánico, en donde empezamos a respirar fuerte, rápido, rápido, y nos podemos hasta marear, y hasta nos podemos desmayar, ¿ok? Pero eso ya a un nivel mucho más extremo. Eh, y eso, de una u otra forma, nos incapacita, ¿ya? No podemos funcionar, ¿ok? El tema es que cuando nosotros llegamos a ese estado, efectivamente han pasado muchas cosas que no hemos sabido resolver, ¿ya? Ahora, independiente de
de que nosotros podamos identificar una fuente del miedo, ya, pero no la causa, sino una fuente. Por ejemplo, puede ser, igual como conversábamos la vez anterior, que lamentablemente mucho de esto está asociado al ámbito laboral, ¿ya? Eh, Independiente de que nosotros identifiquemos esa fuente, siempre esto tiene que ver con un tema personal, un tema personal. ¿Por qué un tema personal? Porque tiene que ver también cómo yo percibo la situación, cómo yo enfrento esa situación. Ya por muy violenta que pueda ser, siempre va a depender también cómo yo la percibo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que sucede posterior a enfrentar una situación es lo que me pasa a mí en mi cabeza, en mi estado anímico, en mi cuerpo. ¿Ya? Y eso sí lo podemos controlar. Lamentablemente lo podemos controlar al otro, al que genera el acto de violencia y al cual nosotros tenemos miedo, eso nunca lo vamos a poder controlar. ¿Ya? Podemos demandarlo, podemos evitarlo, podemos hacer 1500 cosas, pero no está en nuestras manos hacer que el otro cambie. ¿Ya? Eh, por tanto, siempre nosotros tenemos que pensar, bueno, si yo no puedo hacer eso, si yo no puedo controlar la vida del otro, no puedo cambiar al otro, eh, entonces si yo pienso que puedo hacerlo, déjeme decirle que va a ser inútil, ¿ok? Y también si yo tengo una percepción de impotencia, es decir, que bueno, así es la vida, estamos fritos también, porque significa de que voy a tener que soportar este estado continuamente y a la larga el que se va a enfermar voy a ser yo, ¿ya? Entonces me voy a quedar sentado, enfermándome eternamente hasta que realmente no pueda más, ¿ya? Entonces, eh, tenemos esta opción. La opción es decir, bueno, dado que yo no puedo cambiar al otro, no puedo controlar la existencia del otro, pero sí puedo cambiar la forma en que yo percibo mi realidad, ¿ya? No voy a evitar el acto de violencia, pero sí voy a evitar que eso me afecte como me está afectando hoy día, ¿ya? Puedo cambiar la forma en que yo percibo ese acto. Puedo cambiar en el sentido de que cada vez que yo recuerde ese momento determinado, ya no me siga afectando tanto, ¿ya? Hasta que llegue un momento que ya no me afecta. Lo recuerdo, lo puedo narrar, les puedo decirle, mira, me pasó tal cosa, pero cuando yo lo relate, ya no va a tener esa carga emocional que realmente me afecta y que me puede enfermar, ¿ya? Y eso sí que depende de nosotros. Eso sí que depende de cuán yo estoy dispuesto a generar ese cambio, ¿ya? No cambiar al otro, insisto, pero uno sí puede cambiar. Y ese es un poco el enfoque que lo que estamos conversando, ¿ya? Aquí no estamos hablando de quién tiene la culpa, si la culpa la tengo yo, la culpa la tiene el otro, la culpa la tiene la sociedad, la tiene el mundo, las galaxias, los planetas. No se trata de eso. Se trata de cómo yo percibo mi realidad, ¿ya? Y de esa forma en que yo percibo la realidad, ¿ya? Cómo yo me puedo construir, cómo yo me puedo, entre comillas, defender de ese tipo de cosas, ¿ya? Cosas que hoy día no solamente son el ámbito laboral, como lo que estamos conversando ahora, sino tiene que ver con el ámbito personal, el ámbito social, todo, ¿ya? Por tanto, de esta forma tiene que ver, bueno, cómo yo quiero vivir la vida, ¿ya? Cómo yo quiero enfrentar estas situaciones que son complejas, ¿ya? No se trata de omitirlas, no se trata de olvidarlas, ¿ya? Se trata de enfrentarlas de mejor manera, ¿ok? Bien. Partamos con preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer, ¿ya? Antes de entrar de lleno. Los que no puedan usar el audio pueden levantar la mano, recuerden. Aquí nuestro amigo Claudio, como buen moderador, va a dar los tiempos, o si no, lo pueden plantear en el chat y yo voy leyendo sus preguntas, sus consultas o comentarios, ¿ok? No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, antes de que levante sus manitos, al igual que la anterior, vamos a dar 90 segundos, ¿cierto? Para que ustedes emitan su duda, pregunta, etcétera. Si no pueden hacerlo por voz, pueden escribir sus preguntas al chat de la reunión. Así que queda entregada la palabra a quien levante la mano. Pilar parece que está levantando la mano.
Sí, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, te Hola, escuchamos hola. súper. Oye, mira, yo me perdí la charla anterior. Eh, y la verdad es que, bueno, yo soy Pilar Fernández, soy de IPC, eh, trabajo en terreno, aunque bueno, a raíz de la pandemia estuvimos 2 años sin estar en terreno, donde justamente el terreno es un lugar donde uno se desestresa. Pudiste haber tenido un problema en la mañana, pero sales al terreno y te desestresas. Y después de 2 años en la casa, ni yo me aguantaba. Yo creo que no me aguantaba mi familia. En realidad caí en cosas de malos tratos, de rabia, de gritería. Bueno, y, y hace poco, bueno, ya un año ya estamos nuevamente en terreno, pero no en todos los sectores que íbamos. Y me fijé que el ambiente también en terreno está muy extraño y como que la gente con mucha facilidad estalla. Entonces, cuando ya uno generalmente, lamentablemente, es medio pasto seco, le cuesta a uno no tratar de enganchar. Eso es lo que quería comentarles. De hecho, ahora recién estoy volviendo a mi casa del terreno y fue un día muy extraño. Fue estresante, de verdad. En general a mí me encanta el terreno porque me desestreso, pero hoy día no fue relajante, fue estresante. Encontrarme con gente muy mala onda, muy de... 10 segundos, Pilar. Sí, eso. No te quiero estresar. Bueno, gracias. Gracias a Bien, ti. súper bien. ¿Responde Oriana. al tiro? No, No, no. está Edesia antes, después Oriana. Perdón. No, no. Voy a Perdón, escuchar la Isabel. pregunta. Voy a escuchar las Sí, preguntas y después voy a responder. sí, Isabel, por favor. La verdad, oh, gracias. Más que una pregunta, yo creo que las personas no cambian. A lo mejor se pueden tratar de controlar, no sé, manejar, pero cambiar no. Yo soy una fiel convencida de eso. Yo tengo un carácter súper cortante, fui un momento en mi vida, en mi trabajo, en mi vida personal, en la cual yo llegaba y decía lo que tenía que decir, si a alguien le dolía, bueno, no era mi problema, no era mi tema. Y el carácter es parte de la esencia de la persona, y cambiarlo uno nunca lo va a poder cambiar, pero sí tuve que aprender a controlarlo por mi bienestar emocional mío, el de mis colegas y de todo. Y me ha costado, y es un proceso que es diario. Y de repente que me va a salir el ángel malo, porque uno llega, dice las cosas, pero sí, de repente se me sale, pero sí es un trabajo que es un proceso que es a diario, porque no cambiamos, en nuestra esencia sí, a lo mejor podemos controlar las cosas, pero es lo mismo que pasa con la violencia. El hombre es una persona, pues si yo nunca más te voy a golpear, pero va a llegar un momento en que lo va a volver a hacer de nuevo porque es parte de su esencia, y si no hace un proceso, siempre va a ser el mismo círculo. Eso por mi parte. Bien, súper. Gracias, Isabel. Claudia, tu consulta o comentario. Hola, sí, buenas tardes a todos. Mira, a mí me pasa lo contrario de Pilar. A mí salir después de la pandemia afuera al terreno me estresa. Me pasa lo contrario. Y me da miedo por toda la noticia, la violencia, bueno, y cosas que he visto igual por acá cerca de mi casa. Yo quisiera saber como un tips, porque igual trato de dominarlo. Sé que tengo miedo, trato de superarlo, pero mi cuerpo somatiza, así como me enfermo del colon, aunque sé que no está bien, sé que no está bien, pero igual me enfermo del colon o de la guata. Sí, El cuerpo me manda a efectivamente. mí y no el cerebro a mi cuerpo. Eso quisiera saber yo. Gracias. Gracias, Claudia. Oriana, tu consulta. Hola, no sé, no tengo consultas, pero sí quisiera comentar respecto de lo que explicaba Alejandro. Mira, empatizo perfectamente y comparto lo que señalabas por experiencias de vida, que tiene que ver con dos cosas. Una, con el contexto de obviedad, que para lo que para uno es obvio, para el otro no necesariamente lo es, y muchas veces hay conflictos por esas situaciones. Lo otro es intentar, como alguien dijo, no cambiar, pero sí modificar nuestros comportamientos
o cómo nos relacionamos, respecto de que usar el tema de me siento agredida, y que tiene que ver con lo que tú decías, con que yo me hago responsable de lo que me pasa a mí, con toda mi mochila y mi carga de vida emocional. Y como técnica, contarles lo que, bueno, a mí me gusta ir a terapias cuando yo encuentro que no hay solución, sobre todo en el tema familiar. Y una de las cosas que nos regaló la psicóloga en su minuto tiene que ver con, en esta relación en que tú sabes que puede haber tensión, pero puedes acordar algo. Y es el decirle al otro, dolió, porque el otro no necesariamente tiene que saber que a ti te molestó, te dolió. Entonces, cuando yo cortito, en vez de enojarme, gritar y soltarme, solo le digo dolió, el otro ya pone en alerta de que algo de lo que él dijo o hizo, al otro le molestó. Y fíjate que ha funcionado. Cuesta, pero como alguien dijo, uno no cambia, pero se va adaptando para que haya una mejor relación en la casa y también laboral. Y hay unos buenos cursos ahora en los PHF que tienen que ver justamente con conversaciones complicadas y de escucha activa, así que creo que son muy importantes para todos. Así que eso, gracias. Gracias, Oriana. Claudia, ¿se te quedó la mano arriba o vas a hacer otra consulta? Bien. No, la vamos al tiro. Muchas gracias. Cuando hagan la consulta pueden encender su cámara. Una vez que la hagan, la apagan. Alejandro. Ya, ahora sí. A ver, buenas tardes a todos. ¿Por cuál comienzo? Mira, a ver, efectivamente, voy a partir del cambio. Voy a partir del cambio y ahí voy elaborando toda la respuesta. Por suerte, todos cambiamos. Por suerte. Pero claro, yo creo que la pregunta es otra. Es, ¿a qué llamamos cambiar? ¿Ya? Puede ser la sutileza, como él decía, a lo mejor yo puedo controlar el carácter, ¿ya? Pero también tiene que ver cómo nosotros estamos dispuestos a superar cada necesidad que se nos presente en la vida, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes si ustedes piensan lo mismo como que cuando pensaban cuando tenían, no sé, por 5, 10, 15 años, ¿ya? Lo más seguro es que no, absolutamente que no. La forma de enfrentar la vida, la forma de percibir, lo más seguro es que no, ¿ya? Entonces, efectivamente, uno puede cambiar. Y esa es la gracia de poder ir madurando en la vida, que uno puede cambiar, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto yo estoy dispuesto a cambiar? ¿Ya? El cambio, está hablando del cambio real, el cambio de adentro, claro que es difícil, porque piensa que yo tengo 47 años. Entonces, imagínense, yo quiero cambiar no sé, yo era bastante idiota también, así que yo entiendo a la gente que es idiota, yo era muy idiota. Ya, entonces digo, quiero cambiar, ok, pero ¿cuánto cuesta? Claro que cuesta, porque cualquier cambio implica cambiar nuestra forma de percibir la realidad. Pero eso cuesta, o sea, es fácil decirlo. Por ejemplo, ya, estamos al frente y al frente tenemos a alguien que nos cae mal, pero mal, así como patada en la guata. Y tú dices, mira, ¿sabes qué quiero cambiar hoy día? Entonces voy a hacer que cada vez que yo vea a esta persona, se eliminen todos los sentimientos que yo tengo de rabia, que me cae mal, patada en la guata, etc. Decirlo es fácil, pero realmente aceptar al otro, aun sabiendo que me cae mal, y puedo tener hasta una historia, si no, este tipo me hizo tal, A, B, C, D hasta la Z, y capaz que hasta la abecedario se me quede corto, es difícil, es muy difícil, ¿ya? ¿Pero por qué es difícil? Porque no estamos dispuestos a mirarnos a nosotros mismos, ¿ya? Lo que nosotros percibimos no es otra cosa que nuestra realidad interna. Lo que nos molesta por fuera es lo que nos molesta por dentro. Entonces, cuando realmente nos molesta algo del otro, estoy hablando de las emociones que me provocan los otros, de eso estoy hablando, ¿ya? No, porque si el otro viene y me golpea, yo no puedo decir, no, es que lo que pasa es que yo me golpeé y por eso me golpeó el otro. No, estamos hablando de las emociones que nos provoca el otro, ¿ya? El otro efectivamente es mi espejo, es mi espejo. Entonces, y esa es la gracia cuando yo digo todos podemos cambiar, porque cuando yo digo todos podemos cambiar, significa que el otro también puede cambiar.
¿ya? Entonces, eso abre un mundo de posibilidades, porque significa que si yo me equivoco, y me he equivocado a lo largo de toda la vida, de menor a mayor manera, pero me he equivocado, entonces el otro también se puede equivocar. El otro también le doy permiso a que se equivoque. Si yo me doy permiso a mí mismo de que me he equivocado y pese de mis errores, yo me he vuelto a parar, he vuelto a enfrentar cosas, me he vuelto a decir, ya, bueno, esta vez no me voy a equivocar y me equivoco de nuevo, bueno, el otro también puede hacer lo mismo, ¿ya? Esa es la gracia del cambio. Ahora, efectivamente, el cambio también implica, como digo, cambiar la percepción que tengo yo de mi entorno. Y eso también siendo difícil. Porque cuando tengo a alguien que es pesado, que molesta al frente, que tengo que aprender a mirarlo y aceptarlo de una forma distinta, cuesta, cuesta. Además que lo tenéis todos los días y molestando, 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 molestando. Cuesta, ¿ya? Pero se puede, ¿ya? Se puede. Ahora, ¿por qué se puede? No porque el otro vaya a cambiar, insisto. No porque el otro vaya a cambiar y le voy a hacer un saumerio y voy a ir a hacer un, ¿cómo se llama esto? Una atadura. No, no, no. Y magia negra, no. No es por eso. Sino porque en la medida que yo estoy dispuesto a cambiar en forma interna, a percibir la realidad distinta, a discriminar, decir, esto sí que es importante y el otro no es importante, voy a poder aprender a cambiar. Por ejemplo, seguimos el ejemplo de este personaje que molesta todo el día. Yo me tengo que preguntar lo siguiente, ¿el otro es importante o no es importante para mí? Porque si para mí me afecta y me dejo que me afecte, estoy diciendo que el otro es importante, porque me afecta, ¿ya? Así de simple. Esto es como yo siempre digo, si tú vas caminando en la calle y alguien te grita, no sé, pelado, me grita a mí, hola pelado, ¿lo conozco? No lo conozco, ¿me afecta? No me afecta, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es importante para mí. En cambio, si voy caminando y alguien me grita y yo lo conozco, digo, pucha, qué lata, weón, si este tipo es amigo mío, mira, me insulta, eh, es porque me importa, ¿ya? Entonces, es ahí como nosotros tenemos que ya empezar a ver qué cosas pasan en mí que hacen que efectivamente me provoquen estas emociones y me esté afectando, ¿ya? Eh, y también aquí le respondo a la tercera persona que dijo algo, que tiene que ver efectivamente nosotros cómo vamos construyendo el día a día, ¿ya? Cuando efectivamente las cosas me van afectando, ¿ya? Lo primero, siempre es la emoción, es lo primero. La emoción es la que me genera los pensamientos y después de los pensamientos yo lo bajo a este mundo a través del lenguaje. Lo hago concreto. Entonces, de la abstracción misma, lo plasmo en este mundo concreto a través del lenguaje, ¿ok? Pero todo parte de la emoción. Entonces, si yo me levanto con miedo, si yo me levanto enojado, si yo me levanto molesto, ya con esa sensación de molestia, lo más seguro es que mis pensamientos van a ser de esa índole. Y como van a ser de esa índole, lo más seguro es que mi lenguaje también va a venir cargado con esa emocionalidad, ¿ok? Entonces, uno tiene que, en primer lugar, aprender a que este corazón duro, ya, duro, que, que cuesta conectarse con uno mismo, y obviamente si me cuesta conectarme conmigo mismo, me va a costar conectarme con los demás, ese corazón duro es el que hay que hacerlo tierno, ¿ya? Y eso tiene que ver efectivamente cómo nosotros vamos aceptando al otro con sus diferencias, al otro con sus cosas, al otro con lo que quiera, ¿ya? Pero va generando emociones positivas, va generando pensamientos positivos y va generando un lenguaje positivo, ¿ya? Mira, aquí hay dos ideas que voy a plasmar y también con eso aprovecho para responder a la anterior. Cuando nosotros estamos con alguien, insisto, el alguien puede ser cualquier persona, puede ser nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo, nuestra pareja, da lo mismo, nuestros hijos, quien sea, al otro. Pero siempre estamos hablando de alguien que nos afecta y porque nos importa, ¿ya? Siempre pensando en eso, da lo mismo. Nosotros podemos vivir en una condición que nosotros llamamos alto al fuego. Es decir, yo no hago algo para que el otro no se moleste, ¿ya? Entonces no digo esto para que el otro no se moleste.
¿ya? Y el otro hace lo mismo. Yo no hago algo esto para que no se moleste, y yo no hago algo o digo algo para que el otro no se moleste. Esa es una condición como de alto al fuego. Es como cuando uno eh, estamos en conflicto, hacemos un acto diplomático, así como, mira, ya sabes qué más, yo no te disparo, pues tú no me dispares. ¿Ok? El problema es que esa condición nosotros podemos hacerla durar en el tiempo, pero vamos a estar viviendo una guerra fría. Es decir, siempre va a existir la posibilidad que el otro me dispare. Y a su vez el otro también va a pensar, en cualquier momento me puede disparar. ¿Ya? Y esa condición es una condición que va generando temor y va generando miedo. ¿Ya? Va generando frustración y va acumulando rabia. ¿Por qué? Porque no digo las cosas para no ofender al otro, ¿ya? Pero el otro tampoco me dice lo que pasa ni lo que siente, también por lo mismo, para evitar que yo responda o diga algo, ¿ok? Entonces, eso a la larga va generando, en vez de generar una solución, va generando frustración. Frustración hasta que llega un momento en que explota la gente y dice lo que tiene que decir. Y obviamente que cuando uno explota, uno siempre dice las cosas de mala manera, siempre de mala manera, ¿ok? Porque no es una manera controlada, ¿ya? Y ahí surge la emoción, ¿ya? Por tanto, la otra condición tiene que ver cómo somos nosotros capaces no de vivir un alto al fuego, sino en un estado de un vínculo, de un vínculo más sano, ¿ya? Y que tiene que ver también con lo que decía nuestra compañera, que de decir, efectivamente, ¿sabes qué? Tus palabras me lastiman, ¿ya? Y como el otro me lastima, yo también tengo que tomar conciencia de lo que realmente yo también hago y que lastima al otro, ¿ya? Entonces, eso que, insisto, suena bonito, suena fácil, ya es complejo. Es complejo porque nosotros lamentablemente nos somos criados para decir las cosas que nos pasan a nuestro interior, para no compartir las emociones. ¿Por qué? Porque todo eso es una señal de vulnerabilidad. Es decir, si yo le digo a alguien, oye, sé que eso me duele, ¡ay, qué sensible! No le puedo decir nada, viene el ataque, ¿ya? Por tanto, es difícil, es difícil. Pero efectivamente, en la medida que nosotros vayamos trabajando ¿qué es lo que pasa al interior nuestro? Producto de las cosas que hacen los otros, del producto de las cosas que dicen los otros, que eso me afecta, voy a poder cambiar mi percepción de la realidad, ¿ya? Ahora, eh, ese es el camino, es el camino. Pero la pregunta es, ¿quién está dispuesto a este camino? ¿Ya? Eh, ¿Quién está dispuesto al camino a saber que alguien te puede agredir, pero tú tienes que entender que esa persona no es importante, que lo que dice se lo dice a sí mismo, ¿ya? Es como la gente eh, que, que lo único que hace es criticar al resto, ¿ya? Lo único que hace es criticar al resto. Entonces, claro, uno tiene una opción de decir, oye, que este tipo lo único que es critica, 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 pero la otra también es pensar, oye, qué pena que este tipo lo único que sabe para establecer relaciones o vínculos con sus subalternos, si es una jefatura, que generalmente es así, que la única forma de comunicarse es a través de la crítica, ¿ya? Qué penoso eso, es muy penoso, si lo vemos así, es muy penoso, imagínate cómo será desde su intimidad, cómo será que él ni siquiera puede aceptarse a sí mismo, porque tiene que vivir criticando al resto, ¿ya? Entonces tú empiezas a entender que, como alguien dice una compañera, esto es un espejo, ¿ya? Y cuando empiezas a entender eso, también empiezas a comprender al otro, que el otro también tiene sus trancas, sus miedos, sus temores y toda la embarrada emocional que puede tener, como la tiene uno, pero por lo menos uno puede decir, mira, yo tengo una embarrada emocional, pero me la acepto, ¿ya? Y como me la acepto, también acepto que el otro la tenga, ¿ya? A diferencia de otros que no acepta, no acepta sus embarradas emocionales, pero tampoco acepta las otras de los otros, ¿ya? Y eso sí que es complejo. Porque así es como yo empiezo también eh, a tirar mala onda, como uno dice, al resto del mundo, ¿ya? Y la otra también, por eso esta cosa yo creo que hay que preguntarse. Primera pregunta, un poco para recapitular. Primero, el que dice algo y me afecta emocionalmente, ¿me importa o no me importa? Esa es como la primera pregunta.
Segundo, ¿estoy viviendo en un estado de alto al fuego o realmente estoy estableciendo un vínculo con el otro? ¿Ya? Ese otro puede ser, insisto, o el jefe, mi compañero de trabajo, mi pareja, mi hijo, quien sea, da lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo estoy generando ese vínculo? Y tercero, aquí hay una historia que grafica mucho un poco lo que estamos conversando. Entonces, venía una persona, ve a un pescador en una historia. Esta es una historia. Entonces ve a alguien pescando y se acerca y le dice, veo que estás pescando. Y ahí el pescador le dice, sí, mira, lo que pasa es que yo amo el pescado. Amo el pescado. No hay mejor cosa en el mundo que el pescado. ¿Ya? Yo vivo por el pescado. Amo el pescado. Entonces la otra persona le dice, mira, veo que tú amas al pescado. Mira, o sea, lo amas tanto, tanto al pescado, que en primer lugar lo cazas. Segundo, lo matas. Mira cómo amas al pescado. Tercero, lo tienes que desmenuzar y después te lo comes. O sea, esa es tu forma de amar al pescado. Cazándolo, matándolo y después comiéndolo. Mira. Y ahí uno se pregunta, efectivamente, él dice, tú no amas al pescado. Realmente tú no lo amas. Lo que tú amas es lo que te provoca el pescado, pero tú no lo amas. Y efectivamente, cuando uno toma esta historia y la lleva a la vida diaria, y efectivamente eso es. Muchas veces nosotros creemos, insisto, que amamos al otro, o queremos, respetamos, o póngale el verbo que quieran, pero en realidad lo único que nosotros queremos es lo que el otro nos provoca a nosotros. ¿Ya? Y esto llevémoslo, por ejemplo, a un jefe. ¿Ya? No es que yo voy a amar al jefe, pero no, me gusta este jefe porque, pucha, porque me aplaude, me dice cosas, me refuerza positivo, me deja hacer lo que quiero, pero ¿realmente tú respetas a tu jefe, sí o no? ¿Ya? O respeta, o tú lo estimas solamente por lo que él te dice. ¿Ya? Eh, y uno siempre tiene que preguntar a tu pareja o a quien sea, o tu compañero de trabajo, ¿tú realmente lo estimas o tú estimas por lo que él te provoca? ¿Ya? Si lo llevamos al mundo de la pareja, tú lo amas porque, no sé, no, yo amo a mi pareja porque me hace reír, porque él es alegre, porque me cuenta chistes, no sé, porque es divertido. O sea, entonces cuando deje de ser divertido ya no te lo vaya a cambiar porque ya no te cuenta ni chistes ni es divertido. Eh, y ahí es donde uno se pregunta. Ahí es donde uno se pregunta. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros empezamos a aceptar de que generamos relaciones por conveniencia, o más que por conveniencia, porque eso suena como algo muy, muy, muy monetario. Digamos, generamos relaciones por las cosas que nos provocan los demás, entonces, claro, en la medida que nos provocan cosas positivas, puta, estamos súper bien, felices, todos felices. Pero en el momento en que nos provocan cosas negativas o cosas conflictivas, no, es que aquí cambió la cosa, aquí cambió la cosa. ¿Ya? No nos gusta, no nos gusta. Entonces, empezamos a entender de que de una u otra manera, los conflictos que generamos o que vivimos es porque creemos en forma inconsciente que nosotros somos el centro del mundo y que todos, en la medida que bailan a mi música, yo soy feliz y el mundo es feliz. ¿Ya? Y eso tiene que ver también con este concepto del cambio. ¿Ya? En otras palabras, bien simple, si nosotros queremos generar vínculos fuertes de una u otra forma, tenemos que aceptar al otro sin expectativas. Cambie o no cambie. El jefe sea simpático o no sea simpático. ¿Por qué? Porque es mi jefe nomás. Pero, eso no significa, insisto, eso no significa que yo tengo que soportar las agresiones. No, son dos cosas distintas. Estamos hablando en el mundo de cuánto me puede afectar las emociones. Entonces, si yo empiezo a separar, ya,
estas personas para mí son importantes, listo. Mi jefe no es importante porque es mi jefe nomás, listo, es mi jefe. Ok, entonces cuando me diga cosas positivas, gracias jefe, listo, da lo mismo, si me las da lo mismo, porque no es importante, es una relación laboral nomás. Y así también, cuando me diga, oye, eres un trabajador de porquería, yo también voy a decir, bueno, no me tiene que afectar, porque no es importante. Pero ojo, no me va a importar ni las cosas positivas ni las cosas negativas. Porque si empiezo a condicionar que solamente son válidas las cosas positivas y no las cosas negativas, es porque yo estoy generando expectativas en el otro y estoy diciendo el otro tiene que funcionar como yo quiero. O sea, yo voy a respetar a mi jefe en la medida que me diga cosas positivas. Por tanto, da lo mismo lo que yo haga, da lo mismo, pero me tiene que decir cosas positivas. ¿Ya? O sea, tiene que funcionar a mi pinta, en otras palabras. ¿Ya? Ahora, eso nosotros no lo decimos, eso a nivel inconsciente. Eso pasa a nivel inconsciente. Es como también en forma inconsciente, nosotros decimos, no, es que mi pareja, insisto, sea hombre, mujer, da lo mismo, eh, tiene que hacer lo que yo digo, o tiene que cambiar de acuerdo a lo que yo digo, porque si no cambia, no, entonces, no, pero ¿por qué tiene que cambiar? ¿O por qué tiene que cambiar de acuerdo a lo que yo opino? ¿Ya? Él cambiará de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su existencia, qué sé yo. Ahora, yo podré estar de acuerdo o no de acuerdo, ese es otro tema. Y si no estoy de acuerdo, diría, bueno, ¿sabes qué? Este es mi camino y este es el tuyo, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿por qué el otro tiene que bailar con la música que yo coloco? Estamos hablando de factores emocionales, ¿ya? Porque si yo te contrato, tú tienes que hacer lo que yo diga, porque por algo te estoy haciendo una relación contractual. Pero ese ya es el mundo de la acción, podríamos decir. Aquí estamos hablando del mundo de la emoción, ¿ya? Es un mundo que nosotros controlamos. Controlamos a nivel de mi metro cuadrado, ¿ok? Entonces, ahora, ¿por qué llegué a esto? Justamente llegué a esto por las dos preguntas, las dos últimas preguntas, que tiene que ver efectivamente, ¿existe un cambio? Sí, todos cambiamos, todos cambiamos. Es más, si nosotros no cambiamos, estamos sonados, porque ni siquiera existiría la posibilidad de que el otro cambie, ¿ya? Entonces, primero tenemos que mirarnos y decir, bueno, yo quiero cambiar. Difícil, muy difícil, ¿ok? Pero si puedo partir todos los días con un poquito, ya estoy avanzando mucho, ya estoy avanzando mucho, ¿ya? ¿Cómo pasa esto? Primero la emoción, siempre tiene que ver con la emoción, ¿ya? Si yo tengo miedo, emoción de miedo, lo más seguro es que mis pensamientos van a generar más miedo. Y cuando yo genero miedo, mi lenguaje también tiende a ser de miedo. Y esto también, y eso está vinculado también con la primera pregunta que me hizo la compañera. Esta cosa de que, claro, si yo salgo y vivo cosas complejas, claro que vivo cosas complejas. Hoy día es muy complejo salir. Uno podía decir antes, yo me acuerdo cuando chico decía, no hay que salir de noche. Ahora tú no sabes si salir de día, de noche, de tarde, de mañana, da lo mismo, ¿ya? O antes, no es que andar tal lugares, ahora aquí da lo mismo andar, ¿cierto? Claro, pero también eso eh, también se va llenando. Por eso, lamentablemente, hoy día cuando nosotros vemos las noticias, lo que genera son emociones de miedo, ¿ya? Cuando entrevistan a alguien, ¿y usted qué le pasó en ese momento? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentido? No, yo tenía mucho miedo. Claro. Entonces, si nos llenamos de esa emoción de miedo, ¿ya? Lo más seguro es que mis pensamientos van a ser de miedo. ¿Ya? Y mis acciones también van a ser de miedo. ¿En qué sentido van a ser de miedo? En el sentido de que a lo mejor no voy a querer salir más, a lo mejor cada persona que yo vea va a ser una amenaza, eh, cada acto que pase yo voy a enfrentarlo con miedo, y ahí viene la reacción. No todos reaccionamos de una forma distinta. Hay gente que se queda paralizada, hay gente que se arranca, pero también hay gente que agrede. Entonces, si yo siento que tú me vas a venir a atacar y yo lamentablemente, o yo, como mi forma de reaccionar es agresiva también, entonces tú al más mínimo indicio que yo crea de que tú me quieres agredir, yo te voy a agredir primero. Porque obvio,
Si yo pienso que tú me vas a agredir, yo no espero que tú me agredas para decir, ah, sí, me agredió, entonces yo lo voy a agredir ahora. No, no, basta con que yo piense y crea que el otro me va a agredir, porque como tengo esta emocionalidad del miedo tan a flor de piel, antes que el otro se mueva, yo lo voy a agredir. Agredir al tiro, ¿ya? Porque es la forma en que yo reacciono, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta que es complejo? Es complejo, pero la forma de ir a enfrentarlo tiene que ver cómo yo voy pensando y cambiando mi percepción del entorno, ¿ok? Entonces, para aquellas personas que se sienten afectadas cuando ven noticias, cuando alguien les dice, por ejemplo, en WhatsApp, los Twitter, mira, esto, pasó esto otro, si uno no tiene, entre comillas, la frialdad mental para no enganchar con ese video, con ese audio, con ese comentario, yo les recomiendo déjenlo a un lado. No vean noticias, no vean. Es como cuando uno dice, oye, no puedo dormir, y lo primero que hace es ver una película de terror. No voy a poder dormir. ¿Por qué? Porque va a estar ahí dando vuelta, dando vuelta. Entonces aquí mismo, si voy a ver noticias en donde yo sé que lo que hace es estimular el miedo, maximizar esa condición de temor, ¿ya? Obviamente que no tengo que verlo. Si yo tengo Twitter y veo que los Twitter hay una agresividad constante, uno o de otro, también tengo que decir no. O sea que si voy a andar agresivo todo el día, mejor no, ¿ya? ¿Qué? Porque de otra forma nosotros tenemos que ir mejorando nuestro nivel de percepción. Ahora, si me preguntan a mí, ¿cómo un pequeño tips? ¿Cómo yo puedo ir cambiando esta sensación de temor? Porque ya me invadió ya. O tengo este pensamiento ahí de que me va a pasar algo, que mi jefe va a venir y me va a retar. Bueno, un tips es siempre cuando lo empiece a invadir esta sensación de temor, piensen en la persona que más aman. Piensen en las cosas más. ¿Por qué? ¿Por qué la persona que más aman? Porque cuando uno la recuerda o piensa en eso, uno piensa en aquellos momentos que han sido muy felices. ¿Ya? Ahora, la gracia es que tener pensamientos que es atemporal. Por tanto, yo puedo pensar en algo que pasó, puedo pensar en alguien que a lo mejor ya no está vivo, eh, pero el hecho del recuerdo, con solo recordar, ya va generando un cambio de estado de ánimo, cambio de la emocionalidad, ¿ya? Insisto, recuerden, la secuencia es emoción, pensamiento, y después viene la palabra o la acción, ¿ya? Eh, y sí, po, efectivamente ustedes tienen que ir a terreno, y en terreno yo me puedo decir, ya voy a pensar positivo, o sea, pueden presentar todo lo positivo que puedan, pero si hay un peligro latente y los van a asaltar, lo van a asaltar igual, con pensamiento negativo o con pensamiento positivo, los van a asaltar igual, ¿ya? Pero aquí voy yo, el tema es que, bueno, si se puede evitar, hay que evitarlo, pero una cosa es enfrentar un momento angustioso que puede ser un asalto, pero otra cosa es estar todo el día pensando que te van a asaltar, ¿ya? Cuando tú vives pensando que todo el día estás pensando que te pueden asaltar en cualquier momento, saliendo de tu casa, saliendo de tu trabajo, yendo a algún lugar, lo que está pasando en tu cabeza y en tu emocionalidad es como que se estuvieran asaltando en cada momento. O sea, en vez de que te asalten una vez, te asaltan las 24 horas del día, ¿ya? Y eso es lo que te enferma. Estar constantemente pensando que te pueden asaltar, ¿ya? Porque eso te lleva efectivamente a que te enfermes, efectivamente a una baja defensa. Claro, dice, si pasa algo así, claro. Claro, lo que pasa es que papá está mirando la idea. Entonces, a lo que yo es que si nos van a asaltar, nos van a asaltar aquí o en la Quebrada del Ají, sinceramente. Y es lamentable que sea así, ¿ya? Pero otra cosa es estar con esta cosa dando vuelta, dando vuelta. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder salir tranquilo, no vas a poder manejar tranquilo, no vas a poder tomar una locomoción tranquila, ¿ya? Vas a estar en una constante sensación de pánico, ¿ya? Y eso sí que es, eh,
invalidante, invalidante. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que no ocurra que te asalten, ¿ya? Pero lamentablemente, como dije, eso es algo externo, no lo podemos controlar. Y como dices tú, si tengo que ir a un lugar en donde es peligroso, en donde existe una alta probabilidad de que me asalten o que me pase algo, bueno, ahí ya tiene que ver un poco cómo yo enfrento las condiciones laborales, ¿ya? Pero a nivel de la emocionalidad, eh, no podemos vivir en una constante situación de asalto, ¿ya? Y tampoco en una constante situación de que me pueda pasar algo, ¿ya? Porque si es así, voy a estar generándome una enfermedad que se va a llegar, que puede partir con una úlcera, puede pasar con taquicardia, puede ser con ataque de pánico, con sensación de ahogo, y eso, después, después el problema del ataque de pánico es que se van retroalimentando, es decir, me pasa esto y, o sea, le tengo miedo, por ejemplo, a salir, entonces después mejor no salgo, y que después ese mejor no salgo, tú empiezas, bueno, y que si estoy en la casa y entra alguien, tampoco puedo estar en mi casa. Entonces después me voy a encerrar en mi dormitorio. Pucha, que mi dormitorio, y eso esa situación se va agravando con el tiempo, ¿ya? Entonces, independiente de lo que pueda pasar, yo tengo que salir a la calle. Independiente de lo que pueda pasar, yo tengo que enfrentar el mundo y la realidad, ¿ya? Lamentablemente es así. Pero como yo les digo, si te van a asaltar, que te asalten en un momento, ¿ya? Pero vivir con esta sensación de asalto 24 horas, al final no te va a morir por un asalto, te va a morir por una enfermedad orgánica, ¿ya? En lo personal, a mí me hicieron un portonazo, ¿ya? Claro, me hicieron el portonazo, pero, pero fue una vez, ¿ya? Ahora, si me hacen otro portonazo, bueno, serán 2 veces, o 3, 4, de lo que sea. Pero uno tiene que aprender a que uno tiene que seguir saliendo, ¿ya? Claro, uno toma sus precauciones, ya cuáles son las salidas, cuáles son los momentos, sí, por supuesto. Pero otra cosa es estar viviendo constantemente la situación de asalto. Y eso es eso no se puede vivir. ¿Ok? Bien. Oye, dudas, consultas, otras, comentarios. Bien. Hola, ¿Sí? y si uno tiene miedo, pero no a los asaltos, miedo como a aprender algo y no lograrlo. ¿Qué se puede hacer con eso? Ese miedo es el peor de todos, porque es un miedo interno, ¿ya? Por ejemplo, el que te van a asaltar, tú puedes decir, bueno, ya, me quedo encerrado y no me asaltan, listo. Lo enfrentas. Pero ese miedo a que lo que tú hagas te va a salir mal, es un miedo a sí mismo, ¿ya? Em, y ahí, mira, al final uno siempre tiene miedo a algo y recuerda que el miedo no es que sea malo el miedo es positivo en la medida que te permite enfrentar situaciones complejas, ¿ya? Si nosotros estamos frente a una tarea que es compleja, el miedo es la solución a no hacer esa tarea, ¿ya? ¿En qué sentido? Porque te permite también justificarte. Oye, mira, ¿sabes qué? Yo no la hice porque no sé si me la puedo hacer, es que cada vez que yo lo hago me sale mal, ¿ya? Entonces, de otra forma, ese miedo también te sirve para justificarte, ¿ya? Estoy hablando de nivel inconsciente, no es que uno dice, qué rico que tengo miedo porque así puedo decir que alguien se comió mi tarea. No, no, esto a nivel inconsciente. Por tanto, la forma de enfrentar el miedo a sí mismo, que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con la autoestima, es saber efectivamente aquello que, aquello que está dentro de mí y que me impide salir, ¿ya? Ahora, eso que está dentro de mí y que impide salir, generalmente está asociado con la forma en que nosotros nos miramos, ¿ya? Y la forma en que nos miramos no tiene que ver solamente con el cómo yo me percibo a mí mismo,
sino también es cómo veo que los demás me perciben. Me explico. Si yo siento que todo el mundo me mira y todo el mundo me encuentra feo, ya va a llegar un momento en que yo voy a decir, sí, soy feo, ¿ok? Y yo por más que me mire al espejo, siempre me voy a considerar feo, ¿ok? ¿Por qué? Porque para mí es más sano, esto a nivel inconsciente, ¿cierto? Para mí es más sano que los otros me vean como feo porque me aceptan como feo y por tanto yo digo, bueno, ya por lo menos me aceptan el resto porque me dice que soy feo y me siento parte del grupo porque me dicen feo, ¿ya? Pero eso estoy aceptando una condición negativa de la forma en que me percibe el otro, ¿ya? No estoy percibiéndome con cómo yo realmente soy, ¿ya? Claro, puedo ser feo, ya realmente puedo ser horrible, pero otra cosa es que yo me sienta feo, ¿ya? Que yo me sienta feo, ¿ok? Y eso pasa con lo mismo con la inseguridad, ¿ya? La inseguridad se alimenta a sí misma porque los demás te la alimentan. Entonces, los demás dicen, no, lo que pasa es que esta es una persona que es insegura. No, lo que pasa es que esta es una persona que le cuesta, desde chiquitito le costó hacer las cosas. No, lo que pasa es que a ella hay que acompañarla. No, lo que pasa es que ella tiene problemas de autoestima. ¿Ya? Ok, pero eso es como te percibe el resto. La pregunta es, ¿tú realmente cómo te percibes? Claro, uno es que como todo el mundo me dice que soy inseguro, soy inseguro. Como todo el mundo me dice que tengo problemas de autoestima, sí, realmente tengo problemas de autoestima. Como todo el mundo dice que a mí me cuesta, porque de chiquito me cuesta, y porque yo veía clase y la profesora me decía, oh, lo que pasa es que a ti te cuesta, entonces a mí me cuesta. ¿Ya? La cosa es que nosotros empezamos a creernos eso, y el tema es que cómo yo rompo esa creencia. Porque es una creencia, es una creencia. ¿Ya? El tema es cómo yo rompo esa creencia. ¿Y cómo la rompo? Efectivamente haciendo algo contrario. Realmente tiene que ver con cosas concretas. Uno, en primer lugar, mirándome al espejo y decir realmente quién soy. A ver, ¿qué situaciones yo he hecho en la vida? Y te puedo decir que más de una las he hecho. Realmente he sido segura de mí mismo. ¿En qué momento? Y déjeme decirle que por lo menos las que son madres, para tener un hijo hay que ser muy valiente, hay que ser muy segura de sí misma, ¿ya? Y hay que tener mucho coraje, ¿ya? Entonces, en primer lugar, si alguien fue mamá y me dice que es insegura, digo, chuta, entonces, ¿cómo tuviste a tu hijo? ¿Cómo criaste a tu hijo? Porque yo me imagino que cuando tu hijo tenía hambre, tú no le dices, ¿tendrá hambre o no tendrá hambre? ¿Le daré comer o no le daré comer? No, lo pescáis y le dais de comer, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso, es cómo yo empiezo a reconocerme en aquellos momentos que fui segura, que fui capaz de hacer algo, ¿ya? O sea, de partida, si tú estás trabajando, es porque has podido lograr hacer muchas cosas a lo largo de tu vida, que lamentablemente tú tienes la creencia, algo así como, oh, me llegó del cielo. No, te lo ganaste. Tú estás donde estás es porque te lo ganaste, porque hay un esfuerzo detrás, ¿ya? Lo que pasa es que no lo vemos. Y no lo vemos porque lamentablemente nos quedamos con esta creencia de que lo que dice el otro es importante. Y se dan cuenta que así nosotros vamos construyendo muchas veces esta realidad equivocada, porque a esa realidad le generamos una emoción, ¿ya? Generamos emoción en buscar un ancla para... Exactamente. Como dices tú, buscar un ancla, buscar un ancla. ¿Y cuál es ese ancla? Un ancla es algo que te afirma, que te sostiene, por eso es el concepto del ancla. Tiene que ver con aquellas cosas que realmente has logrado en la vida, ¿ya? Eh, es que yo soy inútil. ¿Cómo decir inútil? A ver, ¿en qué momento fuiste útil? ¿Te levantas en la mañana? Sí, me levanto en la mañana. ¿Vas a trabajar? Sí, vas a trabajar. ¿Te pagan un sueldo? Sí, te pagan un sueldo. Sí, y así sucesivamente puede enumerar 1500 cosas, ¿ya? Alguien levantó la mano. Isabel tiene la mano levantada. Bien. Sí, yo, la verdad es como una duda que tengo. Dime. Temas de autoestima, la verdad, yo no tengo, creo que al revés, pero sí tengo un problema complejo. Yo tengo una hija, mi hija menor tiene un grave problema de autoestima, grave problema. Y yo siempre le trataba de reforzar y todo, y me acordé porque usted dijo
quería que mirase al espejo y yo le dije, pero mírate, eres linda, todo. Yo le decía, mírate, eres alta, yo soy chica, y tú tienes el pelo liso, yo lo tengo a tu lado y me gustaría lo liso. Sí, son mis herramientas, pero yo no soy psicóloga. Entonces, incluso me pidió cortarse el pelo bien cortito, se lo corté, busqué el corte más bonito, pero es un tema porque ella sufre de, aparte de eso, no tiene tolerancia a la frustración, le gusta que todo le quede perfecto, y si no le queda perfecto, antes lo destruía, tiraba todo, ahora ya no, porque le hemos ido controlando y todo, pero ese es un tema, porque yo nunca lo había vivido, y con mi hija mayor tampoco, pero con ella es un tema, incluso la llevé a un psicólogo infantil, dijo que todavía era muy chica, todo, pero ya tiene 13 años, entonces es complejo el tema porque uno como mamá trata de enfrentarlo y aparte que hay un círculo alrededor de ella que yo no lo manejo. Entonces, es súper complicado el tema. Yo por eso el otro día no pude estar en la otra parte porque andaba en terreno, pero es un tema para mí que es súper importante de verdad porque, como lo digo, yo no soy psicóloga y realmente es un tema, y yo lo veo con mi hija. Yo nunca lo he sufrido, pero realmente para mí es grave. Eso. Bien. No sé si hay alguien más que levantó la mano. Oriana Barrera tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo están? Primero que nada, Bien. tomando los temas justo, tenía la pregunta, me respondían dentro de lo que iba diciendo don Alejandro. Yo actué un momento de mi vida de miedo y tomé tanto personal como laboral y familiar y empecé de cero, ¿se fijan? Y me di cuenta que podía, pero lo que dice aquí la compañera Ever, yo nunca me miro al espejo. Y es más, me cuestiono si es que acaso lo habré hecho bien o lo habré hecho mal. Mi familia me dice que lo hizo bien. Empecé de cero, empecé de cambio de comuna, de colegio, de trabajo, de todo de cero. Y hay momentos que me cuestiono eso. Y es de repente que no me deja avanzar. Que me da el miedo de nuevo y digo, pucha, ¿lo podría hacer de nuevo? A pesar de que donde llego trato de predicar, digo todo lo mismo, comparo con los otros trabajos que he tenido, a lo mejor ese es mi error, porque los otros trabajos también había de violencia y maltrato en la parte laboral del área salud. Y me cuestiono de repente, no tanto en la parte laboral, sino que la parte personal, en no saber mirarme bien al espejo si es que acaso lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y ese es mi cuestionamiento. Eso. Sí. Gracias. Gracias, Oriana. Bien. Mira, lo increíble es que esta cosa de la imagen, es un problema no solamente de nuestros niños, sino también es un tema nuestro. Lo que pasa es que nosotros cuando ya estamos más viejos, aceptamos algunas otras cosas porque ya estamos más viejos, estamos más maduros, pero siempre está ahí el problema latente. Siempre el problema está ahí, está ahí, está ahí. ¿Ya? Claro, en un niño el problema es más visible porque tiene que ver con la construcción de su identidad, tiene que ver lamentablemente, con el entorno, que tiene que ver, hoy día tenemos las redes sociales, entonces, quien ha fijado un poco el estándar, tiene que ver justamente las redes sociales, tiene que ver con quién se compara, en otras palabras, ¿ya? Y nosotros, cuando ya somos viejos, también quizás no nos vemos tan influenciados por el TikTok, ni por el Instagram, ni por los cánones de belleza, porque ya a esta altura uno acepta como es nomás, ya con las arrugas, con todo lo que es nomás, ¿ya? En cambio un niño no, porque un niño está creciendo, entonces tiene que ver también con cómo yo voy creando esta identidad, ¿ya? Pero ¿qué es lo que une a un niño o a un adulto? Que tiene que ver con la emocionalidad que hay detrás, ¿ya? La emocionalidad. Es decir, si yo me miro al espejo y me trato de convencer de que soy bonito, y si alguien al lado mío me dice, no, si tú eres bonito, pero si para mí eso no genera una emocionalidad, no genera eh, eh, no genera eso es una emoción, pero me refiero a que una emoción que me inunde, una emoción que realmente yo considere que es importante, una emoción que realmente me reafirme, son palabras que entran por un oído y salen por el otro, ¿ya? ¿Se acuerda que cuando decía, bueno, en primer lugar, primera pregunta, ¿es importante o no es importante el que tengo al frente? Ya sea mi pareja, mi jefe, quien sea, en primer lugar, ¿ya? Pero también tiene que ver conmigo mismo. ¿Yo soy importante para mí?
¿ya? Me considero importante para mí mismo, ¿ya? Como alguien que me puede decir algo, me puede decir un consejo, porque uno se aconseja a sí mismo, si uno dice, oye, mira, te portaste mal hoy día, no sé, hace tal cosa, uno se aconseja a sí mismo, ¿ya? Si uno, si uno no se considera importante a uno mismo, si uno no considera al que tú tenías cercano a algo como importante, por más que tú le digas lo que le digas o lo que tú te digas a ti mismo, entra por un oído y sale por el otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque para mí, como niño, para mí es más importante la opinión que es mi grupo, más importante es lo que dice el youtuber, que dice el TikTok, el que dice no sé qué cosa. Esas personas son más importantes. Por tanto, lo que digan, yo le voy a hacer caso porque para mí son importantes a nivel de la emocionalidad, ¿ya? Entonces, la pregunta es, bueno, si yo no me considero importante a mí mismo, si yo no estoy en ese círculo que realmente son las personas que influyen en la emocionalidad, ya sea de mi pareja, de mi hijo, de mi compañero de trabajo, bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo yo hoy día puedo influenciarme en mí mismo o cómo yo puedo influenciar en el otro? Que es importante, ¿ya? Esa es la pregunta. Porque si yo logro realmente reconocer que lo que yo me digo es real, es importante, me voy a empezar a escuchar. Si realmente logro que la otra persona entienda que yo soy importante, pero a nivel de emocionalidad, me va a empezar a escuchar. Antes de eso no me va a escuchar, ni me voy a escuchar a mí mismo tampoco, ¿ya? Entonces, el tema va por ahí, va por ahí, ¿ya? En el caso del adulto, a veces ni siquiera nos escuchamos a nosotros, no nos escuchamos, ¿ya? Escuchamos al compañero, escuchamos la crítica, escuchamos a nuestro jefe que nos critica, que se queja, etcétera, etcétera. Pero insisto, la crítica o lo que digan los demás, si yo los considero realmente importantes porque me definen a mí, estoy sonado. Es decir, voy a andar al antojo de lo que digan los demás, ¿ya? Entonces, ahí, insisto, tiene que ver, cuando somos más adultos, es realmente preguntarnos quiénes somos. Cuando yo digo nuestra historia, ¿cómo llegué? ¿Dónde estoy? Claro, si vivo comparando, estoy sonado. Porque también hay que entender de que hoy, yo, Alejandro, yo no soy el mismo de ayer, ni tampoco el de antes de ayer, ¿ya? Porque el hecho de estar con ustedes hoy día, escuchar las preguntas y escucharme la reflexión que estamos haciendo, esto lo que dije o lo que ustedes dijeron, algo ya pasó en mí que ya no soy el mismo de hace una hora atrás o 2 horas atrás. No, porque ahora tomé conciencia de algo distinto. Escuché algo distinto. Entonces ya no soy el mismo, ¿ya? Entonces, cuando yo vivo comparando, estoy partiendo de la base de que yo hoy día, 3 de agosto, soy el mismo que, no sé, cuando tenía 20 años y metí las patas. No, cuando tenéis 20 años pensáis que la vida era así, de una forma, o hace 5 años pensáis que la vida era así, de una forma. Hoy día piensas distinto, ¿ya? Claro, uno puede decir, pucha, es que yo me equivoqué, ¿sabes? Sí, o te equivocaste porque teníais los recursos, solamente te sabíais eso nomás, y teníais los recursos para tomar esa decisión. Pero hoy día, estás más maduro, piensas distinto y puedes crecer y puedes cambiar, ¿ya? Porque vas tomando conciencia. Sí, eso es lo importante, cuando uno toma conciencia. Ahora, los niños es más difícil que tomen conciencia, porque claro, porque ellos viven en base al grupo, base al grupo. Pero ahí es donde uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo yo me puedo transformar en un influyente para mis hijos o para el resto? ¿Alguien tiene que levantar la mano? Sí, Gladys Rodríguez. Gladys. Yo. Hola a todos. Mira, referente a lo que tú dices, escucharlo es como decir, oye, es como analizarse lo que uno hace. Y yo creo que uno con los años aprende muchas cosas, como valorarse, sobre todo cuando una jefatura te dice algunas palabras y te trata de bajar, o sea, de disminuir. Entonces a veces uno escucha y que uno dice para adentro cuando lo están diciendo es como decir, no escucho, pero yo me escucho a mí misma y decir, yo valgo, o sea, lo que yo sé es lo que yo sé, lo aprendí y lo puedo aplicar aquí y en la quebrada de la jica, como dices tú, y no dejo que me insegurice, porque a otras personas, en unas jefaturas, cuando les critican algo, las insegurizan, entonces después empiezan, pucha, ¿será así o no será así? Y salir a trabajar con esa inseguridad es como ir en una nube.
Entonces son cosas que uno tiene que aprender. Yo creo que a lo mejor han sido los años, la experiencia de la mayoría de nosotros somos más antiguas. Es como eh, saber el terreno que estamos pisando, saber que si esa persona va a decir algo en contra, es como, a lo mejor de repente es como una barrera o una coraza que uno se pone de decir, no, pues no me tiene que llegar, ya pasé por eso, me destruyó, ahora no, ahora soy yo y estoy con una armadura. Entonces, son cosas que tú dices que uno a la larga las ha practicado, las tiene metidas en el cuerpo, creo yo, pero escucharla ahora es decir, oye, es eso, y yo lo siento así, qué sé yo, y me da sentido. Pero igual es importante 10 analizarse. A lo segundos, mejor es lo que Clau. tú dices. Ya, Clau, lo que dices tú, pues, mirarse al espejo y realmente, como uno sea, quererse, pues, amarse. Si uno no se quiere, nadie te va a querer, yo creo. Sí. Eso. Y a eso, Claudia, agrégale otro elemento que también cuesta aceptarlo, que de una otra forma, lo que nosotros vivimos en cada momento, sea bueno o positivo, siempre es una instancia de aprendizaje, ¿ya? Eh, claro, cuando uno dice, oye, pero si te están maltratando a cada rato, ¿qué instancia de aprendizaje va a ser? Sí, es una Todos los instancia días de se aprendizaje. aprende. Es una Todos instancia de los días se aprende aprendizaje. algo nuevo. Sí. ¿Por qué es una instancia de aprendizaje? Porque te están obligando a que tienes que mirarte a ti mismo, ¿ya? Y aprender de lo que pasa dentro de ti. Tienes que aprender a conllevar y a vivir con esta gente que, insisto, nosotros tenemos dos opciones de mirar al otro. ¿Ya? Esta opción de que, como dices tú, me inseguriza, pucha, que mi jefe me retó, pucha, ¿qué voy a hacer? Es que ya no sé. Y la otra es mirarlo, también decir, oye, ¿qué vida más desgraciada tiene este jefe? Que lo único que hace es criticar. O sea, insisto, imagínense a alguien cuánta amargura tiene que tener dentro, cuánto mal lo ha pasado. Y no estoy hablando de mal pasado porque a lo mejor tiene plata o no tiene plata, sino porque yo conozco gente que tiene mucha plata y son viven en la miseria misma, ¿ya? En cuanto a la amargura, ¿ya? ¿Cuán amargo tiene que ser esa persona? ¿Cuán amarga tiene que ser su relación, si es que está casado o no, para que tienen que venir acá a criticar el resto? Y a criticarlo por criticar, ¿ya? No criticar en el sentido constructivo, sino criticar en el sentido de denostar a la gente, ¿ya? Entonces, cuando tú empiezas a mirar eso, tú dices, pucha, qué pena por ti, po. O sea, ni siquiera, ya ni siquiera te afecta. A eso voy yo, ni siquiera tú tienes que preguntarte, no, yo soy valioso, no soy valioso, no. Simplemente decir, oye, qué pena por ti, ¿ya? Eh, y si uno le da una vuelta, o sea, si uno empieza a darle una vuelta, y realmente qué penoso. Es como como la persona gruñona, ¿ya? Cuando llega a cierta edad y lo único que hace es gruñir y espantar a la gente. Chuta, esta persona vive sola, ¿y por qué vive sola? Porque nadie la aguanta, ¿ya? ¿Y por qué nadie la aguanta? Porque su forma de convivir con el otro es una forma muy amarga, muy amarga. Y que es penoso llegar a una edad que no te aguante nada, es como... Es triste para ellos. Entonces, por eso digo, uno, es un poco lo que tú dices, independiente de lo que digan, uno tiene que preguntarte, ¿es importante o no es importante? No, no es importante. ¿Ya? Lo que dice, ¿realmente es verdad o no es verdad? A ver, pienso, porque también es que tengo una autocrítica, en el sentido, a ver, sí, en realidad el trabajo estaba malo, bueno, ya voy a mejorarlo porque sí, tiene razón con esto, ya, listo. Pero el resto no tiene nada, absolutamente nada. Una cosa es que a lo mejor el trabajo yo lo hice a última hora, ya listo, me quedo con una falta de ortografía, pero lo arreglo. Pero otra cosa es decir, yo como persona, un maltrato, una denostación de, eh, de un trato indigno, no, por eso ese es otro tema. Ese es otro tema, ¿ya? Ese es otro tema, ¿ya? Y ahí efectivamente es como uno se empieza a mirar y aprender a decir, no, pero mira, todo lo que yo sé, todo lo que yo he hecho en esta vida, todos los hijos que he criado, todo el marido o la señora que ha aguantado, y ya con eso se han ganado el cielo, ¿ya? Eh, y la otra vuelta, como digo, y la otra vuelta es justamente decir, qué pena por su vida. Y realmente cuando uno empieza a mirar así, uno empieza a mirar con una compasión, es decir, oye, chuta, qué pena por ti. Eso. No Gracias, sé, Alejandro. Bueno, y ya estamos pasados en el tiempo que nos hemos dado hoy día. Y
Vamos a dejar las últimas palabras. Patricio tiene la palabra y después Alejandro con sus palabras de cierre por hoy día. Bien. Patricio, tienes la palabra. Aló, buenas tardes, compañeros y compañeras. Cortito lo mío, hoy Alejandro, bueno, como tú eres psicólogo, yo también tuve tiempo atrás con un problema, digamos, con todas estas cosas, la pandemia, tuve un problema un poco con respecto a la parte, digamos, estas enfermedades que se están dando mucho ahora, con respecto a la parte, digamos, de mentales, digamos. A mí me gustaría saber, dentro tú, ya que eres psicólogo, me gustaría saber cuáles serían los fundamentos como claros, como lo que estamos viendo ahora, serían como para poder tener como siempre ahí, al momento de cualquier cosa que llegara a pasar, por los miedos, con estas cosas que tú hablaste, el tema de recién, ¿cuáles serían como los tres como así datitos como clave para superar cosas que nos puede pasar en cualquier momento, en caso nosotros como en terreno, para poder tener como, no sé, pues, una cierta forma del manejo? Eso me interesa saber. Eso, gracias. Sí, mira, Gracias, Patricio. justo lo que hemos conversado, y aprovecho también a hacer un cierre. Recuerden que la emocionalidad, ¿ya? Primero es la emoción, después el pensamiento, después la palabra o el acto, ¿ok? Esa es la secuencia. Entonces, generalmente los problemas de angustia, de ansiedad, de miedo, son porque de una u otra forma, vamos a decir que este bichito del miedo o de la ansiedad o del temor se ha apoderado de nuestro corazón, de nuestra emocionalidad. Y cuando se empieza a apoderar de nuestra emocionalidad, eso empieza a abarcar nuestra emoción, empieza a abarcar nuestro lenguaje, nuestra actitud, nuestra acción, ya el cómo nosotros enfrentamos la vida, ¿ok? Y ahí después, como digo, y si esto es muy grave, tú terminas con alguna enfermedad, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas, ¿cuáles son los tips? Primero, los tips es tratar de eliminar el miedo. Recuerden que el miedo es un extremo, pero ¿un extremo de qué? De esta sensación de amor, es la sensación de felicidad, ¿ya? Es el extremo. Entonces, cada vez que yo tengo miedo, lo que en realidad lo que me pasa es que, digamos, mira, vamos a ser bien gráfico, vamos a suponer que está en nuestro corazón, ¿ok? Y el corazón tiene una capacidad. La pregunta es, ¿cómo la lleno? ¿La lleno con miedo o la lleno con esta sensación de agradable de amor, ¿ok? Entonces, cuando el miedo va ganando, efectivamente es porque de otra forma también me está faltando ese sentido de amor, ¿ya? Amor, respeto, alegría, felicidad, ¿ya? Entonces, por eso les digo que una de las formas, como tips y rápido, tiene que ver cuando se empieza a sentir ese miedo, piensen en aquella cosa positiva, piensen en la gente que realmente quieren, aman a los hijos, a la señora, a la esposa, quien sea. Recuerden una situación, insisto, recuerden una situación en la cual realmente fueron felices, ¿ya? Y hagan que esa emocionalidad de ese recuerdo los llene, así como un ejercicio mental. Me llena, me llena, me llena. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes van llenando este corazón, esta emocionalidad con emociones positivas, eso va llenando el pensamiento y después tiene que ver con el lenguaje y después tiene que ver con la acción, ¿ya? Y esto es muy importante, insisto, es muy importante porque cualquier conflicto, insisto, cualquier conflicto que ocurra en el presente, ese conflicto ya ocurrió en el pasado. Y no estoy hablando de las regresiones, ni de la reencarnación, ni nada de eso. Me refiero de que cuando yo voy a mi trabajo, ya voy pensando en que voy a llegar a mi trabajo, que va a estar mi jefe ahí con una cara larga, me va a criticar, etcétera, etcétera, y voy alimentando mi emocionalidad con esa ansiedad, con ese temor, y eso va alimentando mi pensamiento, esta idea, oye, no, me va a retar, me va a quedar, y me voy predisponiendo a esa situación. Entonces, cuando yo llego, y depende cómo me pille mi jefe, me va a decir, Alejandro, ¿qué le poní? Bueno, claro, si le puedo decir algo, se lo voy a gritar, y si no, voy a sentar, ve, pasó, yo venía pensando y me dolió la guata, y me dijo lo que yo estaba pensando que me iba a decir, y así termino el día con una gastritis y todo el lado. Pero cuando partió la pelea, en otras palabras, partió el momento que yo me levanté. No comenzó cuando mi jefe me dijo algo. ¿Ok? Entonces, porque me fui preparando
supuesto conflicto. Eso es lo que uno llama escenario histérico, cuando uno empieza a pensar, es que me va a pasar esto, me va a pasar esto otro, es un escenario histérico, ¿ok? Pero en realidad, como digo, el conflicto real pasó cuando yo me levanté con esta idea y con esta emoción, ¿ya? No cuando realmente pasó en la realidad, ¿ya? Entonces, por eso digo que es muy importante. Cuando tenemos conflicto con nuestra gente, con nuestro compañero, jefe, pareja, lo que sea, siempre si uno empieza a analizar bien, oye, pero ¿cuándo realmente partió el conflicto? Se da cuenta que siempre parten en el pasado. Nunca parten en el presente, siempre en el pasado. Siempre hay una predisposición para eso. Entonces, por eso vuelvo a los tips. Primero, preocúpense de la emocionalidad. Si yo voy a salir a un lugar terreno que yo sé que es peligroso, ¿ya? Insisto, tengo dos opciones. Uno, subirme al auto, subirme a la micro, donde sea, con toda esa sensación de inseguridad, dolor de guata, y llego al lugar y después vuelvo y no me va a pasar nada. Vamos a hacer el escenario que no me pasa nada. Pero ¿cuál es la reacción de vuelta? Ah, qué rico que no me pasó nada. Ah, tuve suerte. No, no es que suerte. ¿Cachai? Lo que pasa es que, pero eso, si tú lo ocupas como círculo virtuoso, tú vas a decir, oye, realmente mis temores eran infundados. Fui, no me pasó nada, no vi nada extraño y volví y no me pasó nada. ¿Ya? Eso debiera yo retroalimentar de forma positiva. Pero ¿qué es lo que uno hace? Ah, es que esta vez no me pasó nada, po. Pero cuando vaya de nuevo, ahí sí me va a pasar algo. Y vuelvo a este círculo vicioso. ¿Te das cuenta? Entonces, primero preocúpense como tips. Emocionalidad. Cambien la emocionalidad. Cuando sientan que empieza a dolerle la guata, busquen un recuerdo, busquen una escena y cosas concretas. Por ejemplo, ya, este lápiz me lo regaló mi señora. No es verdad, pero vamos a suponer que me lo regaló mi señora y cada vez que yo lo vea, me voy a recordar de mi señora que la amo tanto y que ella tanto me ama. ¿Ok? Eso, solamente esto, ¿ya? No es que se va a transformar en un amuleto, pero con solo mirarlo puede cambiar mi emocionalidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las mamás, especialmente en su puesto de trabajo, tienen fotos de su hijo, trabajo de su hijo, que son horribles, ¿para qué te explico esta cosa del lapicero horrible? Pero no importa, tú lo ves y tú te acuerdas de tu hijo. Y eso es lo que importa, y eso es lo que tenemos que llevar siempre, siempre en nuestra cabeza, siempre en nuestra cabeza. Cada vez que venga este miedo a invadir, acordémonos de eso, de la cara de nuestro hijo cuando era bonito, porque cuando creces son horribles, cuando era bonito, cuando me hacía caso por lo menos, ¿ya? Acordémonos de eso, ¿ya? Y de eso vamos cambiando nuestra emocionalidad, vamos a ir cambiando nuestro pensamiento y vamos a ir cambiando también la forma en que hablamos, porque no nos damos cuenta. Nuestro lenguaje es muy agresivo, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Gracias, Alejandro. Listo. Bien. Ya, pues, teníamos entonces. Ya, pues gracias Alejandro y compañeros, compañeras, agradecerle a ustedes también su presencia. Y bueno, vamos a seguir con esta charla. Estén atentos a nuestros avisos. Y eso, pues ojalá esto les vaya sirviendo como herramienta para ir generando cambio. Eso, compañeros y compañeras, que tengan un buen resto de día y será hasta un par de semanas más. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Alejandro.